presentarnos, aunque algunos de aquí nos conocemos. Quiénes somos, a qué iglesia representamos y después les damos unas indicaciones sobre la dinámica que vamos a tener en esta mesa redonda. ¿Sí? Entonces, no sé si, bueno, dejamos aquí al lado, le doy la palabra a Natán y así como los veo en mi pantalla. Claro. Natán Díaz. ¿Me presento? ¿Ok? Creo que sí, ¿verdad? Dijo que me presentara. Así es. Sí. Natán Díaz de la Iglesia Evangélica en Coajimalpa. Y bueno, ya creo que es todo lo que tengo que decir. Gracias. Chucho, dice aquí Chucho Yáñez. Sí, Chucho Yáñez, también de la Iglesia Evangélica Coajimalpa. Mucho gusto, Chucho. Gracias. Después tenemos a Jericó. Jericó Salas, de Fuente de Redención, en la zona de Iztapalapa. Mucho gusto, Jericó. Rodrigo. Rodrigo García, del Redentor Ciudad de México. Mucho gusto, Rodrigo. Pastor Marco, tenemos acá. Marco Escalante, de Cordero de Dios, Coyoacán. Rodrigo, bueno, Rodrigo está aquí. Omar. Creo que Omar dice que está teniendo problemas con el audio. En el chat puso que... Correcto. Muy bien. Bueno, entonces, Suriel, ¿se puede presentar? Hola, ¿qué tal? Suriel Rangel, Iglesia Redentor, plantando Iglesia Renuevo en Azcapotzalco. Saludos, hermano. Leonel. Hola amigos, buenos días. Leonel Pacheco de Fuente de Redención. Buenos días, Leonel. Julio Díaz. Hola, ¿qué tal, Jorge? Julio Díaz, de Iglesia Doxa. Hola, Julio, buenos días. Obed. Obed Jiménez, de Iglesia Bíblica Geset, en Coyoacán. Buenos días, Obed. Hermano Pablo Canché. Buenos días, hermanos. Pablo Canché, de Resonate Global Mission. Buenos días, hermano Pablo. Y Omar, ahora sí, ¿estás listo, Omar? No, ¿verdad? Bueno, Eli. Hola, buenos días. Eli Cázares, pastor de Doxa. Buenos días, Eli. Eric Torres, ¿anda por ahí? Sí. Hola, soy Eric Torres de Vida Abundante. Hola, Eric. Jorge Rivera. Hola, buenos días. Soy Jorge Rivera de Monterrey. Soy un infiltrado aquí para aprender de ustedes. Me invitó Suriel. Soy de la Iglesia Cristiana Vida Nueva en García y estoy en un proyecto de plantación que se llama Ciudad de Esperanza. Mucho gusto, ver. Judith Huerta, tiene aquí. Judith Huerta, ¿nos escucha? Judith Huerta, para servirles. Yo soy miembro de SOMEC, de la Asociación Médica Cristiana, y pues estoy aquí invitada. Un honor, verdaderamente, esta invitación. Muchas gracias. Yo soy médico hematólogo, jubilado del Seguro Social, y pues estoy aquí con un honor estar en esta reunión. Muchas gracias, Judith. Buenos días y gusto conocerte. También tenemos a dos personas más que solamente dice Acelia, iPad de Acelia, si quisiera presentarse.
Bueno, que creo que no está escuchando por acá. Pero bien, si no hay nadie más que tenga que presentarse, damos las indicaciones de esta mesa redonda. El propósito es tratar algunos temas y aspectos sobre la reapertura de cultos, cómo vamos a manejar esas reaperturas y crear un plan sobre estos cultos que vamos a tener. Voy a manejar los tiempos. Vamos a tener 3 temas. Cada tema tiene una pregunta que vamos a platicar y una exposición de 3-4 minutos sobre ese tema que nos va a ayudar a presentar Natán Díaz. Él es el coordinador de los temas, y después una discusión de 20 minutos. Entonces, alrededor de 1 hora 10 minutos, 1 hora 15 minutos sería la duración de todo pues esta mesa redonda. Entonces, le damos la bienvenida y damos la palabra a Natán Díaz para que nos pueda guiar en esta coordinación de temas. Y también nos ayudaría Obed, por favor, a iniciar esta reunión con una oración. ¿Te parece, Obed? Sí, vamos a orarnos. Amado Dios, qué gozo es estar bajo tu cuidado, bajo tu gracia, y mi Señor, queremos en este tiempo que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, que en este consejo, Señor, en este tiempo tu sabiduría sea con nosotros y que podamos aprender los unos de los otros, y también, Señor, bajo tu gracia, prepararnos para el regreso a nuestras reuniones en los locales. Dios, gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos y guíanos por Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias, Obed. Pues damos la palabra a Natán. Natán. Pues básicamente la idea de todo lo que estamos ahorita haciendo es ayudándonos mutuamente en una situación que nadie estaba preparado para enfrentar. Ninguno de nosotros habíamos visualizado este escenario inclusive hace unos meses. Entonces, no estábamos listos, y ahora pues parece que nunca termina esta pandemia y que se está alargando toda la situación, pero estamos ansiosos por volver a regresar a nuestras reuniones y queremos decidir cuál es la mejor manera de hacerlo, y entre todos creo que hay sabiduría para ayudarnos en estas decisiones difíciles, porque muchas de ellas también son controversiales. O sea, hay una variedad de opiniones sobre cómo regresar y cuándo regresar. Entonces, nada más como un antecedente ahorita para el primer punto que vamos a hablar. Quiero ver si esto funciona, pero quiero mostrarles el último video que vi, un pedacito de la explicación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre dónde estamos ahorita. Entonces, a ver si funciona aquí. El lunes abrirá el comercio al menudeo, pero solamente con una... ¿Sí se oye el audio, no? Es decir, si en condiciones normales entraban 10 personas a una tienda, ahora solamente podrán entrar 3 y con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. También el lunes abrirán los deportivos privados y públicos, pero solamente en deporte individual a la intemperie, y siguen cerrados los gimnasios, baños de vapor, etc. El martes abrirán los negocios del centro histórico, con un aforo también del 30%, y con un protocolo muy especial para el centro histórico, donde varias calles se harán peatonales para permitir la sana distancia y abriendo alternadamente los números pares y non, y también con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El miércoles abrirán hoteles al 30% y restaurantes también, promoviendo el servicio al aire libre,
con un aforo del 30 al 40%, dependiendo de los espacios abiertos. Esto lo hacemos porque está demostrado científicamente que la posibilidad de contagio es menor al aire libre. El jueves abrirán tianguis y mercados, pero también con estrictas medidas, con un mayor espacio entre puestos y un solo flujo peatonal. El viernes abrirán estéticas con 30% de capacidad y solamente con previa cita. El lunes 6 de julio podrán abrir tiendas departamentales y centros comerciales, pero también solamente al 30% de su capacidad. En semáforo naranja no pueden abrir ni cines ni teatros, tampoco museos, ni corporativos de oficinas de diversos servicios, tampoco oficinas de gobierno que no dan atención al público, tampoco servicios religiosos ni servicios educativos, casas de juegos, pistas de patinaje, boliches, billares, tampoco pueden abrir. Eventos con público, salones de fiestas, cantinas, bares, antros y discotecas, tampoco pueden abrir en semáforo naranja. Entonces, eso es lo que es lo último que escuché, y de acuerdo a lo que vieron, tengo entendido ahora, por esto, que es diferente a lo que sabía antes, que de hecho los cultos religiosos no deben de regresar hasta que esté en verde, no naranja. O sea, ella está diciendo, cuando está en naranja, todavía no pueden regresar los cultos religiosos. Eso es lo que yo entendí. Ahora, si alguien de los que estamos aquí sabe otra información, pues a lo mejor pueden decirnos de dónde tienen otros datos diferentes a los que, como hablo, otros datos que a los que están ahí, ¿no? Que están diciendo. Entonces, no sé si hay alguna otra opinión acerca de si realmente es semáforo verde solamente cuando los cultos religiosos pueden regresar. ¿Puedo hablar? Sí. El semáforo determina niveles de riesgo epidémico. El rojo es un riesgo máximo. Está básicamente diseñado para tener una máxima seguridad sanitaria y para evitar rebrotes. Y está sacado de 4 indicadores que se obtienen de los parámetros de la información que recibe el sistema de salud epidemiológico. De esos 4 parámetros son 2 índices de tendencia y 2 índices de positividad. Los índices de positividad es el porcentaje de ocupación hospitalaria, es decir, por cada 100 camas disponibles, cuántas camas están ocupadas, y de ahí se saca un índice, un porcentaje. El porcentaje de el número de pruebas positivas, del número de pruebas en 100 pruebas, cuántas salen positivas, y de ahí se saca el segundo indicador. La tendencia de síndrome COVID es la tendencia, si los indicadores de los registros públicos van en aumento o en estabilidad o en disminución, de allí se saca esa tendencia. Y el cuarto indicador es la tendencia de pacientes que están hospitalizados, es decir, de todas las camas del país, cuántos pacientes están hospitalizados diariamente debido a COVID. Entonces, de ahí se saca un nivel de riesgo epidémico. Ese nivel de riesgo epidémico determina un semáforo de 4 colores. El primer color es el rojo, y para las iglesias, el rojo determina
iglesias cerradas. El color naranja, hay la información del gobierno del Distrito Federal, dice que para las iglesias el color naranja es 30% del aforo de la iglesia, es decir, de un 100% de asistentes a la iglesia, solamente podrían asistir en color naranja. El gobierno del Distrito Federal en un documento oficial menciona 30%, pero las autoridades sanitarias que dan los informes diariamente dicen que es 25%. El color amarillo, también en los documentos del Distrito Federal, dice 60% de aforo, pero los informes diarios dicen 50% de aforo. El color verde implica que ya todos pueden asistir normalmente. Ahora, ha habido la situación a nivel epidémico, es una situación mundial. No depende de nuestro país, sino es una situación que en todo el mundo lleva como una ruta a nivel mundial diferente en cada país. Entonces, nosotros en nuestro país se han manejado varias fechas para que este índice epidémico disminuya. En este momento nos encontramos en una fase de, aparentemente, estamos llegando a una meseta, pero dentro de esa meseta, lentamente cada uno de los estados va llegando a esa meseta. Y realmente, ¿cuándo vamos a alcanzar una fase de estabilidad? No lo sabemos. Pero una de las cosas que, o sea, el punto ahorita también era, yo también tenía entendido que naranja representaba un cierto porcentaje para las iglesias que podían reunirse, 25% digamos. Pero en este video que les pasé de hace 2 días, ella dice, no, naranja todavía ningún culto religioso puede estar. Es lo que ella dice en el video, que estamos ahorita en naranja, pero cultos religiosos no pueden regresar en naranja. ¿Eso entendí bien? Es que yo creo que nos tenemos que basar en la información oficial. Bueno, esta es la jefa de gobierno hablando hace 2 días. Por eso les digo, o sea, esto es lo último que yo escuché, es que naranja no podemos regresar todavía. Aquí la situación, yo creo que más bien es la coordinación entre los sistemas estatales de cada estado, de cada lugar, y la federación. Y el informe de la federación es naranja, el aforo de las iglesias es 25%. Ahora, la situación es que sí hay diferentes, como que falta un poquito de esa coordinación con el gobierno del Distrito Federal, que maneja otras cifras y otros porcentajes diferentes a los que da la federación. Pero... Bueno, por eso les enseñé este video, porque en este video ella dice que ya estamos en naranja, pero iglesias no pueden regresar. Eso es lo que está diciendo ella en el video. Por eso me llamó la atención, porque yo tenía la impresión de que naranja tenía un cierto porcentaje de regreso, pero ella está diciendo que no. Sí, es correcto. Naranja es 25% de acuerdo a la federación. Pero hace 2 días Claudia Sheinbaum está diciendo no. Cultos religiosos, cines, boliches, o sea, estamos en la categoría de teatros, cines, boliches, antros, todas esas categorías caen en la misma, creo que, restricción. Hay una especie de contradicción entre las cosas que habían dicho antes y lo que están diciendo ahora, ¿sí? Sí, exacto. Y lo que están tratando de hacer es evitar más contagios. Entonces, aunque hayan dicho antes que en semáforo naranja hay un porcentaje para servicios religiosos, lo que están diciendo es no lo hagas porque están tratando de evitar más contagios.
tenemos que esperar hasta que el gobierno nos diga que ya podemos reunirnos con cierto porcentaje. Exacto. El punto es ahorita que aunque estamos en semáforo naranja, técnicamente, a partir del lunes empezó semáforo naranja, la indicación es todavía no, nadie se puede reunir en un culto religioso. ¿Qué tal, Natán? Buenos días a todos. Efectivamente, lo que mencionas, o que se acaban de mencionar, el gobierno está tratando de manejar la reintegración a todas las actividades de manera paulatina, ¿no? Entonces, el semáforo pues, es efectivamente un indicador de acuerdo a los niveles en que se encuentra el COVID. Entonces, ciertamente lo que hace el gobierno ahorita, y lo viene manejando desde hace prácticamente un mes, es el semáforo, y el semáforo naranja para las actividades religiosas ya estaba marcada que iba a ser un 30% hasta un 40% de la capacidad de aforo. Ahora, el tema pues radica precisamente en que estamos precisamente, o sea, no se ha estabilizado, no hay una descendencia en esa curva, entonces por eso es que el riesgo es mayor. Y concentrar a la gente, pues, ¿qué implica, no? Que se tengan que trasladar de su casa a la iglesia, en medios públicos o en su auto privado, en su auto, y entonces el contagio lo van a llevar al punto de reunión, en este caso la iglesia, y de ahí se deriva todo. Ahora, aquí lo que se había considerado era, aparte de que se diera banderazo o luz verde, que se reunieran al 30%, tienes que hacer una separación de grupos, que no son vulnerables. Por ejemplo, las personas mayores de 60 años no van a regresar, las personas que tienen algunas enfermedades tampoco van a regresar. Entonces, se va reduciendo ese número de personas que pueden asistir, y desde luego los niños tampoco. Entonces, si son familias con niños, tampoco pueden regresar. Pero a ver, Natito, el primer punto es, a ver, nada más quiero que estemos en la misma página aquí. Ok. Estamos de acuerdo que semáforo naranja están diciendo todavía no, ¿verdad? O sea, ese es el primer punto. Mientras sea naranja, todavía no puede haber cultos religiosos. Sheinbaum, en lo que acabas de pasar, lo dice, pero la información impresa, la que se está corriendo, estamos en semáforo naranja. Entonces, Exacto. Yo creo que aquí tenemos que tomar una decisión a quién le hacemos caso, ¿no? Si nos vamos por el semáforo naranja o de acuerdo al indicador que diariamente está presentando, que es un incremento, ¿no? Exacto. O sea, ese es mi punto. Es que o sea, estamos todos de acuerdo que esto es lo último que se dijo y que es diferente a lo que sabíamos hace algunas semanas y eso cambia un poquito el escenario, ¿no? Mientras estemos en naranja, de acuerdo a lo que yo entendí, no debemos de regresar. O sea, ni 5%, ni 10%, o sea, que no regresen cultos religiosos todavía. Sí. Es lo que yo entiendo. Nada más quiero estar seguro que todos saben o están actualizados de la misma manera que yo, o si escucharon algo diferente. O sea, estamos hablando de lo más reciente. O sea, yo sé que se publicó un boletín oficial que decía otra cosa, pero como esto es lo último que yo vi, por eso yo ahora nada más estoy pensando, no puedo hacer planes todavía para regresar mientras no cambie a amarillo por lo menos, o a verde. Nada más para completar, es que realmente no quisiera tocar el tema político, pero es político porque a nivel gobierno de la presidencia es regresar. A nivel del Distrito Federal, a la Ciudad de México, Sheinbaum dice no. Entonces es una contradicción y por ahí viene la confusión y creo yo que eso nos toca a nosotros decidir. Pudiera pasar que el próximo fin de semana nos indiquen seguimos en semáforo naranja y ya pueden reunirse. O sea, nuevamente hay mucha incertidumbre. Pero lo oficial es no nos podemos reunir hasta ahorita. Es que considero que ahí la situación es diferente. Como bien dijo la doctora, este comunicado que hace la jefa de gobierno es un comunicado que hace a nivel periodístico, digamos, de comunicación social, pero no es un documento oficial, no han oficializado esa información.
porque efectivamente esa información se está contradiciendo con el protocolo que ya sacó la Secretaría de Gobernación, que decía que con semáforo naranja podíamos reunirnos en un 25% los cultos públicos. Sin embargo, efectivamente, lo que dice el pastor Marco es correcto. O sea, se está haciendo como, la intención es proteger a la comunidad de la pandemia. Entonces, sí que necesita también el gobierno oficializar este tipo de comunicados para que todos estemos en la misma sintonía, si no pasa esto que está sucediendo. El protocolo decía que la Secretaría de Salud era la responsable de la reapertura de todos los negocios y de todos los lugares públicos. Sin embargo, en ese mismo protocolo dice que es responsabilidad compartido de la Federación, los estados, los municipios, la implementación de dichas estrategias. Entonces, tiene que haber una coordinación y tiene que oficializarlo. Si la jefa de gobierno emite un comunicado oficial donde dice que en naranja no se pueden reunir los cultos públicos, no nos podemos reunir. Ahorita correcto, hay un choque. Obviamente es la libertad también de conciencia de decir, bueno, de que existe la pandemia, pues existe, ¿no? Y de alguna manera, pues también toca a nosotros ver cómo protegemos a la comunidad, ¿no? Cómo protegemos a la iglesia. Si nos vamos a la parte oficial, legalmente, podríamos nosotros abrir con el 25% los cultos públicos. Pero tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, de que las autoridades locales también tienen la autoridad para decidir qué es lo que deben hacer en cada lugar, yo no veo que haya contradicción, porque se les ha permitido. Ellos tienen la facultad de decidir dependiendo de su condición, independientemente de qué color sea. Yo vi las noticias en Campeche, por ejemplo, hoy, aunque también cambió a naranja, la gente misma está pidiendo toque de queda, porque los números están subiendo. Entonces, alguien contestó, pues no se puede poner toque de queda porque no sería anticonstitucional, pero van a tener que hacer algo. Y el mismo gobernador está considerando poner restricciones. Entonces, eso es porque él tiene autoridad en ese estado de decidir qué se debe hacer. Y en este caso, Sheinbaum es la autoridad en la Ciudad de México. Sí, o sea, hablamos de contradicción no solo en el sentido de que no sabemos, o sea, lo que se dice un día no es necesariamente lo que se va a decir al siguiente día. Es en ese sentido, no tanto que sea una contradicción, pero sí que es, pues no sabemos realmente, o sea, hay mucha incertidumbre sobre lo que realmente podemos planear. O sea, ahorita podríamos decir, sí, en 15 días ya a lo mejor nos podemos reunir, y la verdad es que en 15 días a lo mejor estamos en rojo o en naranja y dicen de todas maneras no se pueden reunir. O sea, muchos ya estaban pensando empezar sus cultos ahora en julio, de acuerdo a lo que se venía diciendo, pero ahora parece ser que pues sí está difícil, ¿no? Entonces, creo que, y bueno, nuestro mismo presidente, ¿no? En algún momento decía, no pasa nada, abrácense todos y esto no es nada. Y ahora resulta que sí es algo. Entonces, obviamente hay incertidumbre en el sentido que el gobierno mismo a veces parece ser que no sabe lo que está diciendo, ¿no? Parece. No estoy diciendo que no sepa, nada más estoy diciendo que a veces parece eso. Que ellos mismos no se pueden poner de acuerdo sobre cuáles son realmente las medidas que tenemos que tomar. Pero como iglesias tenemos que estar buscando la decisión más sabia y la decisión que ayude más a la protección de la salud de nuestros miembros. Miren, yo les comento que en nuestra iglesia, la iglesia de Coajimalpa, tenemos ya 2 casos confirmados de COVID-19. Uno de los casos es grave, está internado en el hospital, han estado viendo si intubarlo o no. Otro de los casos todavía no es grave, pero ya está confirmado. Y tenemos un tercer caso de alguien que era miembro de nuestra iglesia, que vive en Chiapas, y ahora también
le hicieron la prueba y está confirmado que tiene COVID-19. Entonces, obviamente, para una iglesia, para nuestra iglesia, el hecho de que tengamos ya casos confirmados de gente que es de nuestra iglesia, cambia un poco la perspectiva que tenemos sobre el tema, porque obviamente eso nos alerta mucho más y nos pone en una situación de mayor riesgo al saber que ya hay miembros de nuestra iglesia que están contagiados. Entonces, vamos a ser muy lentos. Yo les comento nada más ahorita, antes de entrar al tema de cuáles son las medidas, cuándo regresemos, yo nada más he estado pensando que para nuestra iglesia creo que es lo más prudente esperar, no iniciar el culto en el momento en el que digan pueden empezar, sino esperar un poquito más, nada más para tener un poquito de más seguridad. Entonces, aunque dijeran en naranja, creo que no regresaríamos en naranja, nos esperaríamos a amarillo o verde para empezar los cultos. Eso es nuestra situación, que es una situación de casos confirmados dentro de nuestra iglesia, ¿no? Que obviamente hace una diferencia en cómo ves el tema, ¿no? De regresar. Antes yo habría estado mucho más ansioso de decir, no, en el momento que digan regresamos. Ahorita ya estoy un poquito más cauteloso, ¿no? Que antes. Muy bien, pues hemos terminado con este primer tema. Lo cerramos ahora para darle paso al siguiente tema y así cumplir con nuestros tiempos. El siguiente tema lo presentamos. Sí. La discusión. Gracias. ¿Cómo manejamos? Este es en base a lo que les acabo de decir, cómo manejamos la diversidad de opiniones sobre la reapertura. Porque claro, otra vez, aquí estamos nosotros, que entre nosotros vamos a tener diferentes opiniones, pero claro, también tenemos el reto interno. Dentro de cada iglesia va a haber gente que piense que todavía no debemos de regresar, gente que piense que ya debemos de regresar, gente que piense que se tienen que tomar ciertas medidas, gente que va a decir no se tienen que tomar esas medidas necesariamente. Entonces, eso va a complicar muchísimo el regreso, porque esa diversidad de opiniones, para ponernos de acuerdo, siempre es complicado. Y uno de los temas que nos preocupa, obviamente, es la misma unidad de la iglesia. Que esto no se convierta en un tema de división también entre los miembros, en donde se anden peleando es que se me acercó el hermano y qué inconsiderado, ¿no? Porque me quiso saludar de beso, ¿cómo puede ser? Y yo lo vi sin máscara y mira, no se están sentando a 2 metros de distancia uno del otro y entonces todas esas discusiones que se pueden generar dentro de un mismo culto, pues obviamente serían un factor de distracción, ya ni siquiera estarían viniendo a lo que es la iglesia, sino estarían viniendo a checar qué están haciendo los demás y qué sí están haciendo, qué no están haciendo para protegerse, lo cual puede ser un factor sumamente difícil. Si conocemos a nuestros miembros, sabemos que esto puede ser un factor de conflictos. Entonces, ¿cómo podemos manejar sabiamente las decisiones y ayudar a los miembros de nuestra congregación a no pelear sobre cuáles son las medidas que se tienen que tomar? ¿Alguien? Buenos días, Natán. Buenos días a todos. Lali. Nosotros acabamos de tener recientemente, la semana pasada, la reunión de miembros para hablar precisamente de esto. Y entre todos tomamos una decisión que fue comenzar nuestros servicios, tener una fecha aproximada para comenzar nuestros servicios, que sería el 2 de agosto. Esperar todo un mes, porque varios de ustedes saben que también nosotros tuvimos
en abril un miembro que de hecho estuvo a punto de perder la vida, gracias a Dios está en excelente recuperación, tal vez a unas semanas, unos meses de estar bien, y decidimos precisamente lo que dices, ir atrasados al respecto de lo que la jefa de gobierno diga en nuestra ciudad. Si ella decía que iba a ser en junio, íbamos a nosotros a analizarlo para saber si lo hacíamos a mediados de junio, si decía en julio, íbamos a ir atrasados 15 días. Entonces, nosotros tomamos como fecha el 2 de agosto, que es prácticamente un mes, y la decisión que nosotros hicimos, de hecho lo hablamos con los líderes, fue ser conscientes con las diferentes necesidades de cada miembro. En esta reunión nosotros planteamos obviamente sabemos que hay miembros que tienen mucho miedo, hay otros miembros que creen que esto es una conspiración, como en todas las iglesias, me imagino, y lo que nosotros hicimos fue primero tomar un tiempo, obviamente, para orar y también para ponernos en el lugar de cada persona y decir que respetábamos la decisión que ellos tomaran. Si, por ejemplo, tenemos personas que aún dijeron que ellos no regresan hasta septiembre y les dijimos, está bien, nosotros comprendemos, queremos entenderte y también queremos que te pongas en nuestro lugar o que se pongan en nuestro lugar. Por lo tanto, lo que hicimos fue, o lo que estamos pensando hacer, sí, perdón, es mi hijo. Lo que hemos estado haciendo, y pues Julio está aquí también, es igual preguntarle, o yo de manera personal, a estas personas que no piensan regresar hasta agosto, hasta septiembre, el pues que sigan en las transmisiones también, el que sigan teniendo ciertos cuidados, algo de lo que tal vez se pudo comenzar a hacer en la reunión de miembros, no sé si ustedes ya la han tenido, pero precisamente comenzó como este conflicto de no, es que es porque tienes miedo y los otros no, es porque eres desconsiderado, y comenzó a hacerse este como problema, y no, lo que tratamos de hacer es no, entendamos la posición de cada quien y la situación de cada quien. Para aquellos que crean que no es adecuado regresar en agosto, comencemos, háganlo ustedes en septiembre. Para aquellos que crean que sí pueden comenzar en agosto con los cuidados necesarios, pues adelante. Entonces, nosotros en esta reunión fue algo que hicimos, ponernos en el lugar de las dos partes y no solamente como decir, va a ser así y tienen que regresar todos. Porque creo que podríamos caer en ese error como pastores, como líderes, de decir, ya tomamos una decisión, ya esperamos bastante, por lo tanto, se va a hacer de esta forma. Eso es lo que nosotros... Entonces, uno de los puntos, Elite, que tengo entendido y creo que es también nuestra posición es, estamos dejando la decisión a regresar o no regresar, aun cuando ya esté abierto otra vez los cultos, le dejamos esa decisión a cada familia, ¿no? Cada familia debe de decidir cuándo es el momento de regresar, pero ya diciendo, ok, el domingo ya tenemos nuestro servicio. ¿Cómo manejamos, una vez que hemos dicho eso, a las personas que regresan? O sea, digamos, no todos van a regresar, pero sí hay un cierto porcentaje que empieza a venir a la reunión. ¿Qué les decimos a ellos para ayudar a que haya unidad dentro del orden del servicio? Y una de las cosas, nada más lo voy a mencionar brevemente, pero que quiero plantearles es, tenemos que estar conscientes que siempre va a haber un riesgo y que la decisión de regresar para la familia que decida regresar siempre implica un riesgo, sea lo que sea que hagamos dentro del culto, de que usen máscaras, que se mantengan a una cierta distancia, sea lo que sea que digamos, de todas maneras hay un riesgo, porque ya estamos saliendo de nuestras casas, yendo a estar en un mismo edificio todos. Entonces, tenemos que ser muy claros que el riesgo está. Y el riesgo puede ser en 6 meses, o en 1 año, o en 2 años, sigue habiendo un riesgo, ¿no? O sea, siempre, y esto antes de que inclusive hubiera una pandemia, muchas veces sabíamos que había alguien que venía enfermo a la iglesia y luego contagiaba a otros, y pues siempre está esa situación. Eso nunca ha cambiado. El riesgo de salir de tu casa y estar con otras personas siempre te expone. Entonces,
para que no se convierta en un tema de conflicto, tenemos que asegurarnos de que todos los miembros sepan que en el momento en que ellos vengan a la iglesia van a estarse exponiendo y que estamos conscientes de ese riesgo y que lo estamos haciendo conscientes de que hay un riesgo siempre y que si alguien se enferma, bueno, tenemos que saber que también estamos en manos de Dios y confiamos en que a lo mejor a veces eso va a pasar. Y está bien, ¿no? O sea, en un cierto sentido, todos nos vamos a tener que arriesgar en algún momento, ¿no? Entonces, ese es mi primer punto que quisiera que consideraran es, el riesgo siempre va a estar ahí. En el momento en que decidamos reincorporar nuestras reuniones, todos los que decidan regresar saben que se van a exponer. Sean las medidas que sean que tomemos, ya existe algo de riesgo. Pero ahora, como algunas opiniones más que tengan sobre cómo podemos ayudar a que haya unidad en la iglesia y no sea un tema de conflicto y de división una vez que estemos reuniéndonos nuevamente. Hola a todos. El día de ayer, como equipo de liderazgo en Fuente de Redención, platicábamos justamente esta problemática, estas situaciones a las que nos vamos a enfrentar, tomando en cuenta el comentario que dices, Natán, que habrán cosas que no estarán en nuestras manos y que saldrán por completo de control. Y una estrategia que estamos viendo, que vamos a implementar, es una campaña de concientización con los miembros. Tenemos muchos miembros inquietos que ya quieren regresar, que si fuera por ellos este mismo domingo ya estarían en la iglesia. Tenemos otros miembros que definitivamente decimos no, hasta que el semáforo esté en verde. Hay otros que piensan que bueno, esperamos indicaciones del gobierno, pero nuestra estrategia, la propuesta que estamos teniendo como equipo es crear una campaña de concientización, llevarlos muy de la mano a los miembros. Ustedes saben que la alcaldía de Iztapalapa presenta un alto número de contagios. En la zona en la que estamos, precisamente tenemos gente que sabemos que se han contagiado, familiares de los miembros se han contagiado. Y bueno, queremos tomar esta estrategia sin crear división, sin crear problemas entre los miembros y llevarlos muy de la mano en este proceso es un proceso de acompañamiento, por así decirlo, del uso de la mascarilla, del cubrebocas, que es necesario hacerlo, y bueno, todos los elementos que conllevan a un regreso. Esa es la estrategia que Fuente de Redención está pensando hacer. Entonces, podríamos también decir que el liderazgo tiene que ser muy claro sobre cuáles son las medidas que se van a tomar para que de esa manera no sea un tema de división, porque si se lo dejamos todo a discreción de las personas, todavía se generaría, creo que, más problemas, ¿no? O sea, el liderazgo tiene que decir, miren, hemos decidido que estas son las 4 cosas que se van a hacer cuando regresemos, ¿no? O 3 o 20 cosas que se van a hacer, ¿no? Pero ya es oficial. Y cualquier otra cosa adicional fuera de esas, ya, entonces eso sí es a discreción de cada quien. Pero tiene que haber un parámetro muy claro establecido por el liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Así es, Natán. De hecho, yo creo que esa facultad la tenemos porque nosotros somos responsables precisamente de la iglesia y por consecuencia tenemos que marcar esas directrices, esos lineamientos. Es más, tenemos que hacer hasta un procedimiento porque no tan solo es concientizar a los hermanos, sino tenemos que pasar por un proceso previo en donde tenemos que desde la sanitizar la iglesia, marcar cómo deben de venir protegidos, la limpieza antes, durante y después, en fin, los de grupos de alabanza, limpieza de los instrumentos musicales, de micrófonos. Entonces, una serie de pasos que ahorita estamos en tiempo precisamente de establecer ese proceso para que lo llevemos a cabo de manera ordenada y que nosotros como liderazgo se establezcan precisamente esas directrices. En un momento vamos a hablar cuáles son las medidas específicas que probablemente tenemos que tomar, pero otra vez, estamos conscientes del peligro y del riesgo que hay en que esto sea un tema de división en la iglesia y queremos evitar eso al máximo porque, otra vez,
queremos que cuando la gente venga a la iglesia, lo principal que estén pensando es, voy a adorar con mis hermanos, voy a estar cantando junto con mis hermanos, voy a aprender de la palabra. Eso es lo que queremos que estén pensando. No queremos que nada más estén pensando en, híjole, me voy a contagiar, y el hermano es bien descuidado. O sea, esos son los temas que queremos evitar a toda costa cuando regresemos. ¿Cómo podemos minimizar? Van a existir, pero ¿cómo podemos minimizar el riesgo de división y de conflicto que puede haber entre los miembros? Ese es el punto que queremos ahorita entre todos tener algunas sugerencias. ¿Podría hablar? Sí, sí. Yo creo que es muy importante este punto que se está tocando porque de alguna forma debe haber una uniformidad en los criterios y una estrategia. O sea, ya sabemos que nos estamos enfrentando a un problema que no va a ser corto. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Probablemente una estabilización se alcance alrededor de, después de un año, alrededor de 2 años. Entonces, de aquí, o sea, tenemos que, la Iglesia tiene que establecer una estrategia y minimizar hay un riesgo, el riesgo es desde que salimos de nuestra casa, pero minimizar ese riesgo. Yo quería comentar que tal vez, bueno, a mí me parece que un buen sistema de comunicación entre la Iglesia, una comunicación intergrupal, establecimiento de grupos vulnerables, una buena administración y coordinación y un buen rango de comunicación en la Iglesia, sobre todo para avisos y anuncios. Yo en algunas estrategias que podrían ser un plan de acción en las iglesias para todos tener, como que estar en la misma sintonía y minimizar riesgos. No sé si esto entre dentro de este punto o el punto siguiente. Sí. Sí, en el próximo punto también vamos a hablar sobre cuáles son específicamente las medidas que queremos tomar, pero el punto de la unidad es muy importante porque esto es en general, en la sociedad, lo vemos. Ya lo mencionaba, ¿quién lo mencionaba? Eli. No me acuerdo quién mencionó, pero hay algunos que piensan que esto es una conspiración y que no está pasando nada en realidad. Entonces tenemos desde gente súper paranoica que de por sí le tenía miedo a los microbios y ya estaban así, hay gente que es así, ¿no? Que todo lo tiene que limpiar y siempre se están lavando las manos. Entonces, para ese tipo de gente, esta situación todavía incrementa sus temores, ¿no? Y sus fobias. Y hay gente, y yo me incluyo a lo mejor dentro de esa categoría, que somos muy despreocupados sobre el tema de los microbios, ¿no? Y yo me puedo comer algo que se cae al piso y no me preocupo, ¿no? Y entonces sabemos algunos que tenemos la tendencia a no ser tan cuidadosos sobre el tema de limpiar todo y inclusive yo lo veo, ¿no? O sea, interactúo con gente que algunos pues sí se mantienen su distancia y algunos hasta el otro día estaba en la tienda y hasta me dio risa porque parecía de esas películas de ciencia ficción que una máscara de estas como de radiación, ¿no? Con sus filtros y que le cubría completamente la cabeza. Y yo decía, híjole, o sea, pues obviamente ves ahí la personalidad de la gente, ¿no? Qué tan preocupados están. Y algunos que pues ni mascarilla ni nada traen. Entonces, si eso está en nuestra sociedad, eso también se va a ver en nuestras iglesias, que va a haber gente mucho más precavida que otra. Y lo que queremos es que pueda haber unidad entre esos dos grupos de personas, ¿no? ¿Cómo ayudarles a no pelear sobre esos temas? El primero es, entonces, el liderazgo tiene que ser claro. Estas son las medidas y cualquier cosa adicional a estas medidas ya es la decisión de cada quien. Pero no menos, ¿no?
como un punto adicional, yo quiero comentar que esto no es una fantasía, esto no es invento, no es una conspiración, es una realidad. O sea, nos estamos enfrentando a una pandemia. No le estamos viendo nada más en México, sino en todo el mundo, y ha causado muchas muertes. Pero aún para los que estamos de acuerdo, inclusive, en que esto es real, va a haber también inclusive diferentes grados de preocupación sobre el tema. Aún para los que decimos, no, sí es real, va a haber unos que están nerviosos y espantados, y va a haber unos que no tanto, ¿no? Entonces, aún dentro creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, que no es una conspiración, ¿verdad? Creo que por lo menos entre nosotros sabemos que es real, especialmente cuando tenemos casos en nuestra iglesia, sabemos que es real, ¿no? Pero... Antonio Díaz. Hola, perdón. A ver, Antonio. Buenos días a todos. En nuestro caso, somos pocos. Hay buena comunicación, pero yo creo que algo que podemos hacer como líderes para evitar la división en este tema, que de por sí pues, es delicado y ya conocemos nuestros corazones idolátricos y pecaminosos, pues entonces unos de ahí se basan para dividir. Lo que vamos a hacer nosotros es hablar con cada familia, uno a uno, y tratar este tema. O sea, podemos entender que estás con temor y respetamos tu posición, tu decisión, y hacerle ver que la postura que tenemos nosotros y lo que vamos a hacer para cuando abramos y las medidas que vamos a tener. Pero sobre todo invitar a seguir orando como iglesia, todos por todos, pero también a mostrar amor, a mostrar confraternidad. Yo respeto que tú no quieras ir, pero eso no te impide, es más, no deberías ni siquiera estar pensando en no orar por los que sí van a ir a congregarse. O si no nos congregáramos, seguir orando porque esto pues tome un nivel de normalidad en algún momento. O sea, creo que si no tuviéramos la pandemia ahorita, ¿qué tendríamos? Tendríamos los mismos ídolos con los que hemos batallado antes. Y la gente deja de orar por otros ídolos, y la gente deja de asistir por otros ídolos, y la gente divide porque pues así somos. Entonces, creo que tenemos que, hasta cierto punto, y con las medidas necesarias, pues ya normalizar esta nueva realidad. Y entonces instar a nuestros miembros a seguir orando unos por otros, a mostrar gracia, a mostrar amor, a mostrar amistad, vayas o no vayas. Entonces, lo que nosotros pensamos hacer también es esperar, obviamente, pero sí hablar con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene condiciones diferentes. Yo tengo una familia donde el esposo, está en este grupo vulnerable porque reúne como 5 puntos, ¿no? De los grupos vulnerables, o 6, no sé cuántos sean, pero creo que cubre todos. Y la esposa no, y tiene 2 hijos. Entonces, imagínate, ellos como que van o no van, y si van tienen que llegar y sanitizarse porque el papá pues tiene un montón de broncas. Entonces, a ellos tenemos que tratarlos de una manera, pues, diferente. No sé qué vamos a... de verdad, yo tengo broncas con qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Porque mamá e hijos quieren ir y el papá no va a poder venir. Entonces, nuestra estrategia va a ser hablar con cada familia y buscar eso, ¿no? Que entiendan. O sea, va a haber casos diferentes en cada iglesia donde... a algunos va a ser mucho más complicada la decisión, ¿no? Así es. Muy bien, pues terminamos este segundo tema y damos inicio al tercer y último tema. ¿Cuáles son? Perdón, antes que pasemos al otro tema, ¿puedo hacer bueno, lo que se me ocurría respecto al anterior? Algo que tal vez podría ser práctico, podría ser como hablar con personas de... ¿Cómo decirlo? De estas personas que son muy carismáticas, que se llevan con todos, que consideremos que son maduros espirituales, no sé, líderes de jóvenes, personas que
son de esta personalidad, hablar con ellos y decir, ¿no? O sea, cuando en una conversación te topes con estos comentarios criticones, ¿no? O sea, que se empiece a armar chisme, porque es la realidad, de no, mira, él no se cuidó, lo que comentaban, pues como decirles, tú vas a ser como un foco conciliador, ¿no? O sea, cuando se abran este tipo de conversaciones, en vez de caer junto con ellos a unirnos a la crítica, sino ser focos conciliadores, ¿no? O sea, tú que tienes influencia en todos los jovencitos, tú que tienes influencia en todas las señoras, tú que tienes influencia en estos, hablar con ellos y decirles, cada vez que te llegue un comentario ofensivo, criticón, etcétera, animarle, ¿no? Así de, ¿sabes? O sea, creo, en vez de que hablemos de cómo no lo hizo, ¿por qué no encontramos una forma de sugerirle, ¿no? Como dice Antonio, estos son temas con los que ya hemos tratado toda la vida, de todas maneras, ¿no? El tema de las críticas y de los chismes, eso siempre va a haber, ¿no? Entonces, no es nada nuevo en sí, nada más es un tema adicional que puede ser un factor de división, ¿no? Este siguiente punto es, ahora sí, unos puntos específicos. ¿Cómo crear un plan para nuestros cultos? Es decir, ¿cuáles son las medidas que consideramos que son las adecuadas una vez que regresemos? Porque, por supuesto, si quisiéramos hacer una lista de medidas, pues podríamos hacer una lista de 50 medidas diferentes que tomar y se podría hacer interminable cuántas cosas se pueden hacer para proteger a la gente, pero otra vez, el riesgo real es que ya nos estamos reuniendo. Ese es el riesgo número uno. Y tienen que estar conscientes que ya hay un riesgo al empezar las reuniones, sea el momento que sea. Así sea en 1 año, 2 años, cuando sea, el hecho de que estemos juntos ya implica un riesgo que me puedo contagiar de algo que alguien más trae. No tiene que ser ni siquiera coronavirus, ¿no? Puede ser otro tipo de enfermedades. Yo me acuerdo cuando alguien le dio varicela en la iglesia a uno de los niños, pues nosotros intencionalmente pusimos a nuestros hijos a jugar con ellos porque queríamos que les diera varicela y les dio a todos, ¿no? Porque queríamos que lo tuvieran chiquitos. Y la iglesia siempre ha sido así, o sea, lo que uno trae, pues se empieza a contagiar entre todos y hay épocas inclusive donde a todos nos da gripa y de pronto ya todos están enfermos, ¿no? Entonces sabemos que siempre está ese riesgo, pero ¿cómo podemos ayudar dentro de, pues, lo normal, digamos, ¿no? Sin ser demasiado exagerados, dentro de lo normal, ¿qué podemos hacer para ayudar a los miembros? O sea, hay cosas que dicen de que laven los zapatos de la gente antes de entrar y que no traigan barba y bigote y que no traigan joyería y que, o sea, podríamos hacer una lista tan larga, pero creo que algunas de esas cosas ya caen dentro de un exceso de medidas que no son necesarias, creo yo. ¿Cuáles son las que realmente podemos implementar de una manera realista en nuestras iglesias? Lo que, ojalá lo de la barba no, de hecho ya tuve que recortar por la oficina, pero pues bueno, estoy orando para que vuelvan todos a la cordura con las barbas. Creo que lo básico para nosotros, sin caer en exageraciones ni en paranoias, será el uso del cubrebocas y la separación de los lugares para que estos estén por familia. No habrá cuidado de niños y cada familia, si quiere llevar a sus niños, tendrá que sentarlos en su bloque, en sus bancas, en su grada, en su separación, en su corral, no sé. Esto es importante, Antonio, este punto que dices de la separación, eso ha sido un reto, porque por un lado, yo he visto algunas iglesias que están poniendo todas las sillas con una separación, pero yo creo que eso es innecesario hasta cierto punto, porque, por ejemplo, si tú tienes una familia que llega junta, pues obviamente ellos viven juntos, ellos no tienes que separarlos, porque ya vienen en el coche juntos, es decir, no hay necesidad de separar a una familia. No. Entonces tendrías que tener como bloques de grupos juntos. Ahora, el otro punto
y esto es un punto que mencionaba Joshua, dependiendo del tamaño del local, Así es qué tan factible es separar esos lugares o qué tanta distancia poner entre los lugares, porque si tu local tiene 2 metros de ancho, pues imagínate, ni siquiera... 4, ¿no? Sí, o sea, puede ser un tanto, pues, irreal o imposible Y otra vez, ese estoy tipo de hablando en separación. función- Puede ser, ¿no? Hablo en función de nuestras necesidades y de nuestra realidad, de nuestro contexto. Ahorita nos habíamos quedado sin local, estamos por rentar otro de dimensiones similares, pero nuevamente somos pocos, entonces sí nos da la oportunidad de poner, si son 4 de familia, 4 sillas. De esas 4 sillas a la otra familia, ahí sí va a haber separación. Entre sillas no. Y el uso del cubrebocas, no vamos a poner ni uso de guantes obligatorio, ni lavar zapatos. Parte de lo que vamos a hablar con cada familia es hacerles ver que esto es un costo-beneficio. O sea, sí hay un costo por ir a reunirte y ese costo es que puedes contagiarte, pero es la misma probabilidad que te puedes contagiar cuando vas al metro en la oficina, cuando vas al súper. Claro, Entonces, ese es el costo. El beneficio es que vas a estar adorando y congregándote con tus hermanos en la presencia del Señor. Ese es el beneficio. ¿Estás dispuesto a asumir el costo? Y si no, puedes vernos por YouTube o no sé qué vamos a poner ahí, ¿no? Pero eso es lo que pensamos hacer. También es diferente dependiendo de cuánta gente hay en la iglesia, porque obviamente estás hablando, digamos, por ejemplo, del 30 o el 50%, Claro. pero tu iglesia solo es de 20 personas. Así es. Pues eso es diferente a que si tu iglesia es de 200 personas. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, creo que también hay un sentido común aquí de que si yo digo, bueno, es que en mi iglesia de por sí no somos muchos, entonces no representa realmente un problema que estemos todos los que normalmente estaríamos, porque somos poquitos. Si la iglesia es más grande, entonces a lo mejor sí hay mayores retos y tenemos que tomar decisiones sobre cómo minimizar esos grupos. Hola, buenos días, Omar aquí. Algo que yo pude ver en las redes sociales de algunas iglesias en el extranjero también, con referente a cómo acomodar a las personas, porque algunos ya abrieron servicios en Texas, por ejemplo, y lugares así, es que hacen un preregistro, se tiene que registrar las familias que quieren ir, entonces también esa es una forma, tal vez podría ser una buena idea para poner esos bloques de los que tú hablas, Natán, ya sé que esta familia viene, registraron a 3 personas, no traen a sus niños o sí traen a sus niños, y de esa forma hacer esas pequeñas secciones de las que hablas para que esto sea más ordenado y obviamente que los sugieres o las personas que se encargan de dar la bienvenida ya los dirijan a ese bloque que fue hecho muy a la medida para ese grupo en particular. Ahora, si estamos hablando de hacer un preregistro, ¿qué pasa si alguien llega que no estaba registrado? Digo, también tener tal vez unos bloques comodines precisamente para los imprevistos. Sí, tener un área como comodín, exacto, nada más para los nuevos, los que nos visiten por primera vez. Ok. Algo que también buena sugerencia. Rápidamente es que también parte de lo que vamos a hablar con los miembros, con los congregantes, es de que, bueno, nosotros tenemos una familia, familia de mi esposa, en San Antonio. Ellos abrieron, pero ya ahorita el gobierno de local está pensando volver a cerrar porque hubo un incremento. Entonces, eso es algo que también vamos a hablar, que las familias estemos conscientes de que vamos a abrir en algún momento, pero como creo que todos sospechamos aquí, por cómo se portan los mexicanos, en algún momento vamos a regresar. Entonces, que es como que una probadita, un regalito, una tregua y quizá tengamos que regresar. Nada más se me olvidó mencionar eso con ellos. Entonces, cubrebocas, distanciamiento. ¿Qué más? ¿Cuáles son otras medidas que tendríamos que estar pensando tomar? El antibacterial. Mira, hay también la señalética que se debe de considerar, que es muy importante porque esa la está pidiendo el gobierno, en donde pues obviamente que de manera descriptiva se coloca en los lugares de la iglesia, en donde te digan que te tienes que proteger la cara, que debes usar el gel antibacterial, que debes de guardar la distancia, en fin,
todo ese tipo de situaciones se deben de ir adoptando de manera paulatina. Yo quisiera comentar algo muy rápido. Estuve en un foro en donde se habló acerca del regreso a los centros comerciales. Y algo muy importante que se tocó allí y que ya se hizo mención es que tú vas precisamente por tu propia voluntad, ¿no? Eres invitado, pero vas por tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque puede ser motivo de un contagio, ¿no? Esa es una norma, ¿no? La otra es que la gente debe estar consciente, los hermanos deben estar conscientes que la normalidad, o como ahora se ha estado, no es la misma, ¿no? Hay cambios, hay reglas, hay situaciones que van a mantener un control absoluto sobre el ingreso. Por ejemplo, en un centro comercial hay restaurantes, hay cines, hay bares, tiendas de ropa, y no van a ingresar todas las personas. Va a haber filtros, la gente no va a poder entrar por todas las puertas como hoy conocemos, ¿no? Sino va a haber filtros en donde va a haber una serie de medidas. Aquí va a ocurrir lo mismo. Por ejemplo, yo platicaba de el antes, durante y después. ¿Por qué? Porque en el antes tienes que lograr tener una limpieza de la iglesia. En el durante ocurre lo mismo, ¿no? Y la gente que hace la limpieza tiene que estar protegida. Al final, igual, la separación de las sillas, que bien ya se mencionó, por familia, yo creo que también tienen que ser así, agrupados. Y la capacidad de las personas que asisten es de acuerdo, es algo muy importante, al aforo que tiene lugar, no de los asistentes que ocurren, sino al aforo. Entonces, si son 100 los que tiene capacidad, el 40% serán 40 personas, ¿no? Si la congregación es de 40 y tu aforo es de 100, pues pueden asistir sin ningún problema porque la misma área o superficie lo permite. Entonces sí, lo que se mencionó es muy importante y lo de la sana distancia es más, ahí se menciona dentro del documento que evites hacer cantos. ¿Por qué? Porque estás partículas. Entonces, ese es un tema también que se debe de tratar. Porque pero miren, por ejemplo, ese punto que está mencionando Manuel ahorita, para mí, si no podemos cantar, entonces mejor no hay que tener reunión juntos todavía. Esa es mi opinión. Porque es ridículo para mí decirle a la iglesia, sí, vengan, pero no canten. O sea, va a ser la situación más rara e incómoda del mundo estar ahí todos nada más escuchando a alguien. Entonces, en mi punto de vista, regresemos cuando podamos tener menos restricciones en este caso, ¿no? Para o sea, yo no regresaría a tener reuniones si le voy a prohibir a la gente estar cantando, porque para mí eso es el punto de estar juntos, es que vamos a adorar juntos y no creo que... y honestamente, a mí en mi punto de vista, se me hace una de esas reglas adicionales un poquito innecesarias, ¿no? Esa es mi opinión nada más, pero... Oye, Natán, perdón que yo quería agregar algo nada más rápido. Aunque creo que Chucho por ahí haya levantado su mano también. Nada más decir que si, pensando en esto de las medidas que estamos planeando, pienso mucho en los grupos vulnerables, ¿no? Que a lo mejor también podremos ir partiendo de ir identificando nuestros grupos vulnerables y ir tomando las mismas recomendaciones que ya se habían dado, como tener un trato especial por ellos, o sea, un cuidado más elevado, y también hacer recomendaciones a las personas que tengan algún síntoma, pues que se queden en casa, ¿no? O sea, solo pienso. Y sí, claro. En algún punto vamos a retomar. Claro. Sí, y creo que aquí hay una cosa que otra vez es lo que yo ya había mencionado, que es, hay sabiduría en esperar también a tener reuniones cuando haya ya menos restricciones. No empezar luego en el momento en que digan ya, sino esperar tantito más para que precisamente tengamos menos restricciones o menos retos que enfrentar al estar juntos, ¿no? Quisiera mencionar algo que mencionó Omar, una muy buena idea acerca del preregistro para asistencia. Creo que otra cosa que podemos hacer para ayudar en caso de un contagio en la iglesia es
es tener registrado dónde se sientan las personas por lo menos 3 semanas. O sea, poder tener muy claro que alguien lleve el registro, familia fulana se sentó en la banca en la silla número 1, qué sé yo, porque en dado de contagio, inmediatamente podemos identificar y podemos saber quiénes estuvieron alrededor. Entonces es algo que puede ayudarnos para evitar contagios, ¿no? O sea, no tan solo el preregistro o el registro para que asistan, sino también llevar un registro de en dónde se sentaron las personas, o por lo menos que alguien tome una foto, ¿sí? Y tenemos identificado quiénes asistieron, en dónde estuvieron sentados, quiénes estuvieron alrededor en caso de que hubiera un contagio. Entonces, inmediatamente podemos advertir a las personas que estuvieron alrededor de esto, ¿no? Que ojalá no pase. Aunque creo que si hubiera un contagio, pues todos los que estuvieron ahí también ya saben que hay un riesgo, ¿no? O sea, se extiende, otra vez, el riesgo se extiende a todos los que van. Y el hecho de que estemos juntos todos en un lugar ya implica que todos estamos en riesgo, independientemente, o sea, lo que dice Marco es cierto. Obviamente los que están más cerca tienen mayor riesgo, pero en general, todos los que hayan ido, si sale que hay un caso, pues ya saben que están expuestos, ¿no? Yo quería comentar algunas cosas para la minimización del riesgo. Yo creo que podrían establecerse grupos de servicio que tuvieran, que estuvieran muy al pendiente de la sanitización, de la señalización, de la distribución de los asistentes, de la comunicación con las familias, de la comunicación con las personas enfermas, de la comunicación con grupos vulnerables. También es muy importante que dentro de todo eso, que haya una persona que reciba y organice el límite de personas y de acuerdo a las capacidades individuales de cada iglesia. También quería proponer que la transmisión por internet ante cualquier color de semáforo se mantenga, porque va a ser una situación, como se veía en el punto anterior, de mantener como ese amor, esa profundidad, esa comunicación, ese interés entre todos los grupos de la iglesia. Y quería proponer algunas cosas que son muy particulares. Se nos puede decir que son exageradas, pero en realidad son cosas que el gobierno está obligando a las empresas. Pero yo creo que es una situación en donde si hay algún monitoreo, se cumpliría con los datos, con las indicaciones a nivel oficial. Esto, aparte de lo que ya mencionaron, yo creo que tiene que haber despachadores de alcohol gel a la puerta de las iglesias para que cada miembro entra, se lava sus manos con alcohol gel, sale, se lava sus manos con alcohol gel. El cuidado de los baños, que también tienen que tener alcohol gel, jabón, agua, sanitas. El personal del aseo, que tiene que estar con mucho cuidado acerca de los baños, para que antes de que empiece una reunión todo esté sanitizado, termina la reunión, todo esté sanitizado. Algunas otras cosas muy específicas es que sí van a llegar por familias, y las familias, por supuesto, están juntas y duermen juntas, viven, o sea, en la misma casa. Pero los cuidados son que las personas estén separadas 1,5 metros. Entonces, esas familias sí tendrían que estar separadas de otras familias, cuando menos esa distancia. El uso de cubrebocas, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, Pastor Natán, en que, pues, cómo cantar con cubrebocas. Pero aquí la situación, yo creo que es una situación nueva, y que cuando menos en la mayoría de los momentos debe de usarse el cubrebocas.
De hecho, yo, nada más para aclarar, mi punto no era en cuanto al cubrebocas, eso estoy de acuerdo, que todos tengan cubrebocas, pero mi punto era si cantar o no, porque yo escuché eso que decía Manuel, donde decían que no pueden cantar, o sea, que tienen que estar en silencio, y eso es lo que a mí me brinca un poco, que se me hace, pues entonces, ¿para qué nos reunimos? No, o sea, creo que ese riesgo vale la pena tomarlo, en mi opinión, de que canten con cubrebocas, pero que canten, ¿no? O sea, que haya libertad para cantar. No, imagínense, alguien empieza a cantar y le dice, no, cállate, cállate, no puedes cantar, ¿no? Pues eso sería raro. Pero bueno, ese es mi punto sobre cantar nada más. otro punto a comentar es que cuando el uso cercano, el que una persona esté más cerca de otra, por ejemplo, si alguien quiere compartirle de Cristo a otra persona, pues va a ser muy difícil compartir a 1.5 metros. Puede, pero va a ser difícil. Entonces, la careta puede ser una opción para que las personas se acerquen un poquito más y minimizar el riesgo de contagio. También otra propuesta es la limpieza y desinfección después de los cultos, de superficie, antes y después de los cultos, de superficies de alto tráfico o de contacto, perillas, manijas, bordes de las sillas, bordes de las puertas, sobre todo donde haya más tráfico. El estornudo de etiqueta y el diseño, este es otro punto, el diseño en las iglesias de rutas de tráfico, bien señalizadas, rutas de entrada y salida y rutas de accesos a baños o a lugares otros lugares, para minimizar encuentros y choques, ¿no? Entonces, estos detalles pueden ayudar mucho. También quería comentar que dentro de la iglesia podría haber un código de comunicación dentro de la iglesia, sobre todo para esa situación de minimizar fricciones. De decir, pues yo te abrazo, te quiero mucho, o sea, a lo mejor físicamente no puedo, pero yo tengo ese sentimiento para contigo. Miren, una de las cosas también que se mencionaron, que yo escuché, creo que fue en la iglesia Sugel, ahora que también ellos ya se estaban reuniendo, escuché que una de las medidas que le daban a los congregantes era que tenían que salir del edificio terminando la reunión, que no se podían quedar ahí, que podían convivir, pero que fuera afuera, o sea, que fuera al aire libre, digamos. O sea, que esa era, porque esa es una de las cosas que están diciendo, es que al aire libre el riesgo de contagio se minimiza. Entonces, que salgan. Entonces, termina el servicio y tienen que evacuar el lugar lo más pronto posible todos, y que sí pueden convivir los hermanos, pero afuera. Esa era la medida que yo escuché. No sé qué piensan sobre eso, pero creo que esa es una medida también que se puede tomar, ¿no? Ok, bueno, pues ya terminamos. Hemos pasado el tiempo de discusión sobre este tema. Les invitamos a seguir en comunicación si tuvieran algunas preguntas respecto a lo que quedó sin platicar. Y bueno, esta reunión quedó grabada también, creo que la vamos a subir a la página de Facebook de Coalición, no, perdón, de Alianza, Coalición, Alianza, Concilio, todos estos, para que lo podamos revisar, y les invitamos a estar en comunicación unos con otros también, para ver ya cosas muy particulares. Sería una muy buena idea si alguien está interesado en un tema particular, similar a su iglesia, algún reto también, poderse comunicar unos a otros, con otros, y poder también establecer ese vínculo de comunicación. Y creo que nos va a ayudar a muchos, porque ciertamente, como vimos aquí, no tenemos un parámetro claro, nadie está haciendo las cosas al 100%, creo que nos vamos a enfrentar todos a ese reto, pero en la medida en que vayamos platicando
y poniendo a funcionar algunas cosas que puedan funcionar a una iglesia en particular y a otra, y sobre todo que estemos siempre bien conscientes que cada iglesia en particular tiene sus retos y sus necesidades, ¿no? Entonces, que podamos estar conscientes de esto para no caer en ese espíritu de condenación o al revés, ¿no? De nosotros sí lo estamos haciendo y ustedes no, sino todos aquí, como un cuerpo de Cristo, estemos orando por la iglesia de Cristo. Si no, vamos a estar haciendo una alianza de los que sí se cuidan y una alianza de los que no se cuidan. Sí, esas alianzas, alianza de los que se cuidan, el imperio y del otro. Ok. Pues, ¿qué les parece? Terminamos con una oración. Antes de terminar, si me permite algo, nada más un comentario. Nosotros ya tenemos algo avanzado en papel. Si me permiten, se los comparto a Natán, y luego de ahí que se por favor. Alianza, y creo que todos sí, los buenísimo. que ahorita se estuvieron platicando ya están allí y creo que se puede enriquecer y creo que puede ser de gran ayuda. Sí, buenísimo. Incluso si alguien ya tiene un comunicado escrito, nos podría servir para saber si podemos usarlo y, por ejemplo, algunos de algo que ya estén usando, creo que podemos todos, si no ser homogéneo, obviamente podemos tener algo de idea de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y obtener nuestras ideas de ahí. Entonces, pues bien, vamos a terminar en este momento. Le voy a pedir a Obed si nos guía en una oración y terminamos. Amado Dios, gracias porque en este tiempo tú nos ayudas a ver, Señor, lo que necesitamos para lo que viene. Y queremos, Señor, ante todo, ser buenos administradores de lo que tú nos has dado y nos has encomendado. Por eso pedimos tu guía, Señor. Sabemos que son diferentes las situaciones que se encuentra cada iglesia. Y queremos, Señor, que tú nos guíes en este tiempo. Y gracias, Padre, por la oportunidad de cada uno de los miembros que estuvo participando y por enriquecer este consejo, Señor, que anhelamos, Señor, poner varias cosas en práctica. Y gracias, Señor, por cada uno. Ahora pedimos, Señor, tu bendición para cada iglesia, para esta ciudad, Señor, y para que nuestro gobierno también sepa conducirnos y cuidarnos, Señor, en este tiempo. Rogamos de tu ayuda, de tu cuidado, de tu bendición, por Cristo Jesús el Salvador. Amén. Amén, amén. Gracias a todos, buen día. Gracias. Igual, cuídense, amigos, buen día a todos. Buen día, hasta luego. Dios les bendiga, hasta luego.